cordial saludo. Nosotras somos el grupo de legislación conformado por mi compañera Jenny Carolina Guevara, Carmen Victoria Villarreaga y Marlene López. Nosotras vamos a hablar de los elementos esenciales del contrato laboral. ¿Cuáles son los elementos principales del contrato? Tenemos los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Como tenemos en la imagen, lo que lo compone, ya paso a paso les voy explicando uno a uno. El sujeto se compone del activo o acreedor, del pasivo o deudor. Como lo muestra la imagen, los activos es lo que ingresa y los pasivos lo que sale. En el consentimiento o la manifestación de voluntad, que es la manifestación de voluntad, es la emitida en forma libre, o sea, sin engaños, ni equívocos, ni violencia física o mental. Dentro del consentimiento también tenemos los vicios, que son el error, el dolo, la mala fe, la violencia, la intimidación, la lesión. El error es, por decir un ejemplo, yo compro un vehículo, lo selecciono de color azul, pero al momento de entregarme, me entregan un vehículo de color rojo. Entonces, yo no hago el reclamo, entonces ya es pues un error mío por no haber hecho el reclamo en el momento. El dolo es, por decir, yo compro un artículo en un centro comercial, en el momento que lo voy a adquirir en la caja, cuando lo voy a pagar, entonces pago por algo que yo misma seleccioné, pero al momento de la entrega me entregan algo por lo que yo no pagué. En la mala fe, compro, igual también un ejemplo, compro un objeto que lo compro supuestamente en óptimas condiciones, pero la persona que me lo vende sabe que el objeto no cuenta con la óptima calidad. Entonces, eso se llama una actitud de mala fe. En la violencia, tengo un ejemplo que puede ser, por decir, una pareja joven que haya adquirido el compromiso de un embarazo. Entonces, el papá hace que el muchacho tome la responsabilidad con un matrimonio. Entonces, eso se llama violencia psicológica, intimidación. En el objeto tenemos el dar, el prestar, el hacer y el no hacer. En el dar, un ejemplo sería, por decir, los servicios, yo pago por los servicios públicos, por el servicio que me están dando, entonces yo pago por eso. En el prestar es alguien que me esté prestando a mí un servicio, yo tengo que pagarle por esa prestación de servicio que me están dando. En el hacer es el contrato que se adquiere en mutuo acuerdo, eso quiere decir el hacer. Y el no hacer es, por decir, que una de las partes del contrato no cumpla, entonces no me estoy obligada a cumplir con ese contrato. La causa, entonces la compone las fuentes de obligación, que es la ley, y el motivo que la impulsa a las partes, que puede ser un contrato por una compraventa, por cualquier documento de contrato. En la forma tenemos los mínimos requisitos exigidos por la ley, que es todo lo que propone un contrato laboral.
Lo expuesto es todas las partes que componen el contrato laboral. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jenny Carolina Guevara Rojas. En esta presentación les voy a mostrar los elementos de mejoría de un contrato laboral. Aquí vamos a hablar de las obligaciones del empleador y del empleado o derechos y deberes que tienen las dos partes. Si ninguna de estas dos partes acata las obligaciones, el empleador podría ser demandado o el trabajador podría ser despedido de su cargo. Entonces vamos a empezar con la presentación. Este concepto permite mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Aquí el contratante y el contratado hacen como un breve acuerdo de que el contratado va a saber cuáles van a ser sus horarios, su salario, sus obligaciones y de pronto un mejoramiento en un contrato sería, digamos, el contrato por prestación de servicios, que no se cumple, digamos, todo lo que es en la ley. Porque en contrato de prestación de servicios el empleado tiene que pagar su salud, su pensión y no tiene remuneración en vacaciones ni tampoco en horas extras. Entonces vamos a hablar de las obligaciones especiales del empleador. Aquí pues el empleador tiene varias obligaciones que son no vulnerar, por decirlo así, los derechos de los empleados y tratar de mejorar una estabilidad en el trabajo buena y eficaz para que los trabajadores se sientan en su ámbito laboral bien y tranquilos. Obviamente cada obligación que tiene un empleador, todo lo hace con un método también de un deber, porque pues obviamente cualquier regla que pone una empresa lo hace es el empleador, pero también lo hace las leyes que están constituidas en nuestro país, como es el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, aquí en la primera parte ponemos a disposición a los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados en las materias primas necesarias para la realización de las labores. Aquí el empleador tiene la obligación de darles los instrumentos adecuados a los trabajadores para cada ámbito que ellos vayan a ampliar en su empresa. Entonces el empleador tiene la obligación de darles herramientas, si es de pronto en construcción, los elementos de protección personal y demás cosas que conllevan a que ellos puedan tener una mejoría en su ámbito laboral. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Aquí, como podemos ver, el trabajador tiene una obligación de proteger la salud de los trabajadores. Entonces, él tiene el deber de darles los implementos EPP, que son elementos de protección personal, para no perjudicar la salud del trabajador. Aquí podemos ver que un trabajador es lesionado por unas cargas pesadas, entonces por eso el empleador tiene el deber de darles a ellos una protección personal para que ellos no sufran en un tiempo a largo plazo una enfermedad laboral. Tercero, pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos y lugares convenidos. Aquí hablamos de que el empleador tiene el deber de pagar correctamente
la remuneración de los trabajadores, que son pues su salario respectivo, si tienen un contrato indefinido, todo lo que va en la ley, que son horas extras, horas remuneradas, horas dominicales y las vacaciones. Obviamente ahí también va los subsidios de transporte, subsidios de caja de compensación y demás. Aquí pues a veces hay inconvenientes porque los trabajadores se quejan mucho de que los empleadores de pronto no atacan como lo que dice la ley. Cuarto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y a sus sentimientos. Acá hablamos de que el empleador debe respetar las creencias y los sentimientos del trabajador. Cualquier trabajador puede tener sus diferentes creencias religiosas, políticas, sexuales, por decirlo así. Entonces, el empleador no puede obligar a su empleado creer en una religión, por ejemplo, cristiana, o en un partido político, o de una dirección sexual diferente a la que ellos tienen. Entonces, eso es más que una obligación, como un deber de respetar un derecho fundamental, que es la dignidad. Quinto, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Aquí vemos dos imágenes en donde el empleador no puede, digamos aquí está agotado, puede ser porque le están vulnerando un derecho que es hora de descanso, por decirlo así. Entonces, obviamente ellos se cansan y resultan pues descansando en su hora de trabajo y en su ámbito laboral. Pero obviamente si ellos respetan los horarios de trabajo establecidos por la ley, pues el trabajador va a cumplir con sus respectivos trabajos y obligaciones. Entonces pues va a meritar mejores ingresos, de pronto un nombramiento o un ascenso. Las previsiones de los empleadores: deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores y sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mantenimiento judicial, con exceso de los siguientes. El respeto de los salarios puede hacerse en deducciones, retenciones o compensaciones. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta en un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en forma en que los casos que la ley y las autorice. Entonces, solamente se puede, digamos, descontar del salario del trabajador si él de pronto sacó un crédito por medio de la empresa. Solamente se puede hacer como eso. De lo contrario, ellos no tienen derecho a disminuir el salario del trabajador. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. O sea, como si lo estuviera amenazando a que tiene que darle al dinero al trabajador o al empleador para que, digamos, no sea despedido de su trabajo. Impedir que los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político o de influencias, o pedirles ejercicio del derecho de sufragio. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere y restrinja los derechos de los trabajadores que ofensa su dignidad. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedores que establezca el empleador. Ya aquí terminamos con las obligaciones del
empleador y ahora vamos a hablar de las obligaciones del trabajador. Como también vemos, el trabajador también tiene derechos, pero también tiene deberes que tiene que cumplir, porque en su contrato laboral también hay cláusulas y también hay como restricciones a su trabajo. Entonces ellos tienen obligaciones, tienen que obviamente cumplir con todas las reglas internas de la empresa. Aquí la primera dice realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar a los preceptivos y el reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impactan al empleador y a sus representantes según el orden jerárquico establecido. Aquí pues los empleadores tienen la obligación de trabajar los horarios estipulados, el reglamento de la empresa y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que les dé el empleador. Ellos, por ejemplo, no pueden descansar cuando ellos deseen, sino en una hora establecida. Y de pronto no puede haber socialización en los trabajadores cuando es, digamos, una empresa de obra o construcción. Conservar y restituir un buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y materias primas sobrantes. Aquí el empleado tiene la obligación de cuidar sus implementos de trabajo, puede ser administrativo o los que trabajan al aire libre. En lo administrativo, digamos, cuidar los implementos de trabajo que son el computador, el escritorio, tablets, todo lo que, digamos, el empleador les dé a ellos para su trabajo. Entonces, ellos tienen que cumplir con cuidar sus métodos de trabajo, si no, pues les tocaría disminuir su salario para compensar los daños ocasionados en el ámbito laboral. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Aquí hablamos de pronto del acoso laboral, que puede ser los empleados pues mirando cosas que no deben, o el empleador acosando a un empleado. Entonces esto ocasiona un riesgo psicosocial, porque así los trabajadores no van a poder trabajar tranquilamente y se van a sentir como insatisfechos en su trabajo y posiblemente pues podrían querer renunciar a la empresa por estos casos que se ven pues hoy en día. Obviamente en las empresas prohíben las relaciones entre los trabajadores y si son esposos pues obviamente ninguno trabajará en el mismo espacio de trabajo para pues no tener problemas con la empresa. Cuarto, prestar la colaboración posible de los casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o causas de la empresa o establecimiento. Aquí los trabajadores tienen el deber y la obligación de decirle al empleador que, digamos, un ejemplo, su máquina se dañó, decir que de pronto un trabajador se lastimó o se fracturó o se accidentó, porque digamos es como obstruir o no decir que un trabajador se accidentó por causa propia o por, no sé, de pronto porque no tiene una buena comunicación con el empleador, entonces prefiere que todo lo de la empresa se deteriore o se dañe por un bien propio. Entonces ellos tienen la obligación de decir si sus implementos de trabajo sirven perfectamente. Quinto, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes de enfermedades profesionales. Aquí pues obviamente los trabajadores tienen que decir
o sea, tienen como la obligación de decirle a su empleador de las cosas que de pronto pasan en la empresa, que son los accidentes o enfermedades profesionales. Aquí, perdón, aquí los accidentes pueden ser ocasionados o accidentalmente. Y pues las enfermedades profesionales son muchas, porque obviamente todos los trabajadores pueden sufrir una enfermedad por causa de un trabajo esforzado en la empresa. Aquí vamos a hablar de las provisiones de los trabajadores. La primera es presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas energizantes. Conservar armas en cualquier clase del sitio de trabajo. Acceso de las que no son autorizadas legalmente puedan llevar los celadores. Faltar al trabajo sin justa causa y impedimento sin permiso del empleador, excepto los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o citar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. Entonces aquí culminamos con nuestra presentación. Espero que les haya gustado y estos son los elementos de un buen contrato laboral con una buena comunicación del empleado, del empleador y del empleado. Gracias. Hola, muy buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar modalidad de contrato, donde encontramos que el contrato puede tener varias variaciones. Está el contrato de duración, está el contrato de forma, revisión, suspensión y prueba del contrato. Entonces, cuando hablamos contrato de duración, hablamos un contrato que tiene un tiempo para ser definido, por llamarlo de alguna forma. Entonces encontramos el contrato indefinido, contrato fijo, contratación de prestación de servicios y contrato de obra-labor. Encontramos también formas, está el contrato verbal, que es cuando el empleador y el empleado se ponen de acuerdo de qué forma van a realizar el trabajo, dónde lo van a realizar, cómo va a ser el pago y cuánto va a durar el trabajo. Esto es un contrato verbal, donde las partes se ponen de acuerdo. Un contrato escrito es cuando el contrato se hace de forma escrita, valga la redundancia, donde se evidencia la duración del contrato, los términos, las normas, los párrafos, las cláusulas y muchas cosas más que van dentro del contrato. Entonces, como ya hemos dicho, el contrato tiene duración. Entonces, cuando hablamos de un contrato fijo, que es un contrato donde se da un tiempo estipulado para la terminación de dicho contrato. Podemos dar un ejemplo de un contrato fijo a 4 meses. Entonces a ese trabajador, el empleador, le da una duración de 4 meses para que realice sus labores y en los 4 meses mira si le renueva el contrato para otros 4 meses o si le termina el contrato. Este tipo de contratos también cuenta pues con todas sus prestaciones de ley, como son las cesantías, las vacaciones. Y claro está que después del año se les dan las vacaciones, pero como hablamos de un contrato fijo o sean ciertos periodos de prueba, este contrato no puede ser más inferior de 3 años. Cuando ya hablamos de un contrato indefinido, hablamos de un contrato a larga duración. Es un contrato que no tiene fecha límite. Este tipo de contratos también tienen un periodo de prueba cuando ingresan los trabajadores. Entonces, este tipo de contrato es un contrato que tiene todas sus prestaciones de ley, tiene sus cesantías, sus primas, sus vacaciones, sus horas extras, sus dominicales, sus horas nocturnas. Es un contrato muy completo también, donde se le dan todas las prestaciones al trabajador. Ahora vamos a hablar también del contrato obra-labor. Es un contrato se hace o se establece entre las dos partes para realizar cierta obra o cierta tarea en cierto tiempo. Entonces es un contrato que puede ser verbal o escrito, preferiblemente que sea escrito,
para que las dos partes se pongan de acuerdo cuánto va a durar la obra a realizar. Es un contrato pues que no cuenta pues con sus prestaciones y demás, y es un contrato que pues no se tiene un tiempo estipulado. En muchos casos hemos escuchado del contrato de prestación de servicios. Este es un contrato que es de carácter civil y no laboral, pero en muchas empresas este tipo de contratos es manejado. Es un contrato donde el trabajador o el empleado presta sus servicios a cierta empresa por cierto tiempo, en el cual el trabajador es el que tiene que pagar sus prestaciones, como son salud, pensión. Es un contrato donde no se tienen vacaciones. Es un contrato al cual sería de los cuales se le darían modalidades de mejora, pero no es un contrato que está en el Código Sustantivo del Trabajo. A continuación me voy a dirigir a la empresa con la cual hemos venido trabajando con mi grupo de trabajo. Esta es una empresa, se llama Fundación Cardioinfantil, en la cual se maneja un contrato indefinido, pero a las personas que voy a hacerle la entrevista o las preguntas, les voy a preguntar qué modalidades de contrato conoce, qué contrato tienen en su empresa, cuáles son pues sus beneficios y cuál sería un plan de mejora para la modalidad de los contratos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de modalidad de contratos. Tengo un trabajador de la Fundación Cardioinfantil, el cual es jefe de enfermeras. ¿Qué modalidades de contrato conoces y qué modalidad de contrato tienen en tu empresa? Tengo conocimiento que en Colombia existen, si no me equivoco, 4 tipos de contratos laborales, que son prestación de servicios, contrato por hora labor, contrato término fijo y contrato término indefinido. El contrato que nosotros manejamos acá en la Fundación Cardioinfantil es el contrato término indefinido, con todas las prestaciones. ¿Qué prestaciones manejan? El contrato a término indefinido maneja las prestaciones de cesantías, primas vacacionales, prima extralegal, que es la de mitad de año y la de fin de año, y creo que ya había dicho lo de las cesantías. ¿Y tienen horas extras? Se manejan horas extras, se manejan vacaciones, por supuesto, pagas. Sí se manejan horas extras, pero normalmente el horario laboral no permite hacer más horas extras porque todo es continuo. ¿Y horas diurnas festivas? El pago también de recargo, lo que son contrato laboral de indefinido, hora labor, sí se pagan lo que es los recargos festivos, el recargo dominical y festivo que es el mismo, el recargo nocturno que empieza desde las 9 de la noche, esos son esos 3 recargos nomás. ¿Al adecuado que manejan en la empresa o otro contrato sería mejor? No, es excelente. O sea, yo pienso más bien que ese contrato debería estar en todas las empresas, no esos contratos por prestación de servicios, el cual no pagan ningún recargo adicional y engañan al empleador con horarios fijos y horas fijas, porque una prestación de servicios que le paguen por un servicio a uno, no por un día completo de trabajo. No, aquí estamos muy bien con respecto a eso y pagan muy puntualmente con todas sus prestaciones. Vale, compañero, muchas gracias. Bueno, señorita. Hola, muy buenas noches. Compañero, ¿qué modalidades de contrato conoces? Buenas noches. Conozco 4 tipos de modalidades de contratos de trabajo. Está el de término indefinido, término fijo, hora o labor y prestación de servicios. ¿Tú cuál crees que debería haber un mejoramiento, un mecanismo de mejoramiento en la modalidad de los contratos? Creo que el que más deberían hacerle mejora sería el de prestación de servicios, pues es el único contrato en el cual si quieres tener unas vacaciones o si te dan unas vacaciones, no te van a hacer una remuneración en dinero, no te van a contribuir con un pago. Igual también tu salud y prestaciones de servicios no se van a pagar, tocaría, no se va a hacer un pago, el pago sería por cuenta propia. Entonces creo que es el contrato al cual deberían ajustarlo o hacerle unas renovaciones para que el empleado y el empleador sean beneficiados de dicho contrato. ¿Y en tu empresa cuál contrato manejan? En mi empresa manejamos el indefinido, es un contrato el cual nos presta todas las, valga la redundancia, las prestaciones de servicio. Tenemos salud, pensión, vacaciones, cada año y el contrato no se renueva, es un contrato a término indefinido, entonces pues creo que es el más completo de todos los tipos de contrato. Vale, muchas gracias. Dios te bendiga.
Ya habiendo observado lo que dijeron las personas que trabajan en la Fundación Cardioinfantil, donde nos hablan del tipo de contrato que ellos tienen y donde un compañero hace referencia a qué contrato debería manejarse las estrategias de mejoramiento, entonces podemos hablar de término general que a los contratos se le deben criterios estratégicos para su mejoría. Encontramos, por ejemplo, que podemos darle claridad a las personas que quieran adquirir el trabajo mediante claros contratos donde se les hable del tiempo que van a trabajar, si es indefinido, si es fijo, que estén de la normativa vigente. También podemos hacer estrategias para contratar personas con claros criterios de contratación. También podemos establecer como manuales para que las personas vean que las empresas tienen política. También sería muy bueno que a las personas que se van a contratar a las empresas se les den capacitaciones de todo lo relacionado con esto de contratos, para que asimismo a largo plazo pues las personas no se sientan como engañadas, por decirlo de alguna forma. También sería bueno que todo sea con la normativa vigente del Código Sustantivo del Trabajo. Que si el contrato va a ser de forma verbal, que sea un contrato que las dos partes estén de acuerdo. Y si va a ser un contrato de forma escrita, que todo esté estipulado en los contratos escritos. Gracias.